Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre Divergente. Quizás a más de uno de ustedes les suena el nombre Divergente. ¿Por qué? Porque allá hace como 10 años salió una trilogía, Divergente, Insurgente y Leal, que tenía una vibra, un aire, algo te hacía recordar a The Hunger Games. Evidentemente, sin llegar a tener el alcance global que The Hunger Games llegó a tener, esa trilogía de Susan Collins. Pero Divergente, digamos que vibraba similar, al menos la trama medio que trataba de transmitir un mensaje muy similar. Así que si es que ustedes hace 10 años más o menos escucharon ese nombre, ahora yo les voy a contar de dónde salieron esas películas, porque sí, están basadas en libros. Y como siempre en este canal tenemos que empezar hablando acerca de quién escribió el libro. Se llama Veronica Roth. Es una escritora estadounidense que nació en el año 1988 y llegó a ganar premios por su trilogía. En el año 2011 ganó el premio al libro favorito en Goodreads y en el año 2012 ganó el premio a mejor libro de fantasía y ciencia ficción. Pero no vamos a hablar más de eso, vamos a ir de frente a lo que vinimos. Les voy a contar sobre qué va Divergente. Quédense en el video para verlo. Vamos a comenzar ubicándonos en tiempo y en lugar. Tiempo, posapocalipsis. Y lugar, no sé si es que les pasa que cuando ven una película o leen un libro que es posapocalíptico, el único lugar donde puede sobrevivir es en América del Norte. Bueno, el tiempo es posapocalíptico y el lugar es en Chicago, porque si hay un apocalipsis, el único lugar en el que puedes sobrevivir es si estás en Estados Unidos. Bueno, es un Chicago posapocalíptico y la sociedad ya no es como tú y yo la conocemos hoy en día. Se divide en 5 facciones y todas las personas van a cierta edad decidir a qué facción quieren pertenecer. ¿Cuáles son esas facciones? Características de las cualidades principales que tienen las personas: abnegación, cordialidad, sinceridad, osadía y erudición. Si eres una persona muy inteligente, probablemente termines en erudición. Si eres una persona muy humilde, que se despoja de sí mismo, que se sacrifica, vas a ir a abnegación. Si eres una persona muy amable, amistosa, cordialidad. Si eres muy sincera, sinceridad. Y si eres osado, osadía. No hay mucha ciencia. La cualidad principal que tú tienes es a dónde vas. Pero no siempre, tú tienes la decisión. ¿Cuándo tomas la decisión? A cierta edad, cuando estás pasando de la adolescencia a la adultez. Y se hace en un proceso vocacional, por así decirlo. Recibes charlas, vas a ver las otras facciones, etc. Haces test, porque te toman algunos test de personalidad, etc. Y te dicen cuál es la facción a la cual tú deberías pertenecer, pero es tu decisión si te quedas en tu facción o te vas a otra. Digamos que te dejan a libre albedrío. Y así es como va a comenzar el libro Divergente. Va a comenzar con una chica, Tris Prior. Creo que así se pronunciaba, Tris Prior, Beatriz Prior. Y ella va a tener que tomar una decisión. Ella vive con su padre, con su madre y con su hermano en abnegación. Y su padre forma parte del consejo directivo o de los líderes políticos de ese Chicago posapocalíptico. ¿Por qué? Porque los abnegados, al ser humildes, sacrificados, despojados de sí mismos, los que no quieren el poder son a los que se llegó la conclusión a los que debían darles el poder, precisamente porque no lo querían. Y su padre, el señor Prior, es como una suerte de gobernante político. Y Tris siempre ha creído que se iba a quedar en abnegación, nunca había visto mucho una opción diferente para ella. Y cuando empieza a hacer las pruebas, se da cuenta de que probablemente termine quedándose en abnegación. Sin embargo, a último minuto, cambia su decisión y se va a osadía. Eso seguro no lo veían venir. Ahora, hay algo que no les he contado. En el proceso de discernimiento que ella tiene, pasa por una suerte de test vocacional y tiene resultados no concluyentes. Era abnegada, era osada y era sabia. Entonces podía ir a cualquiera de esas 3 facciones. Pero la persona que le estaba tomando el examen empieza a parecer muy incómoda con los resultados no concluyentes y le dice que es divergente. Pero que esos resultados la pueden poner en peligro y que no se lo cuente a nadie, que tome la decisión que parezca más obvia y que jamás mencione lo que pasó,
en ese lugar. Beatriz, muy asustada, va a terminar yéndose a Osadía. Ese es el motivo por el cual se va a Osadía. Deja su facción, se va a Osadía y para sorpresa de todos, de sus padres también, su hermano Caleb también se va de la facción de abnegación y se va a sabiduría o erudición. Cualquiera de los dos nombres va bien. Algunos le dicen sabiduría, otros le dicen erudición. Y así es como los padres, los señores prior, van a perder a sus dos hijos en la ceremonia de elección anual. Y eso va a despertar muchísima suspicacia porque obviamente el poder siempre es lo que genera conflictos en muchas sociedades. Y en este caso habían otras facciones que ya estaban hartos de que abnegación tuviera el poder. ¿Y quiénes eran ellos? Erudición. Y va a empezar a correr rumores de que los abnegados en verdad no eran tan buenas personas. Porque si no, porque Beatriz y su hermano Caleb, prior, habrían abandonado los dos la facción de sus padres y hubieran dejado solo a su padre, que era una suerte de gobernante. Y había un antecedente. Años atrás, el único hijo de uno de los líderes de abnegación también se había ido de la facción. Pero eso ya se los voy a contar un poco después. Así que van a empezar a haber rumores y entre las altas esferas de los gobernantes, erudición va a querer quitarle el poder a abnegación. Durante todo este proceso, ¿qué va a suceder? Tris Prior ha dejado a su familia, ha dejado a su facción y se va a Osadía. Y se va a enterar que tiene que pasar un proceso de iniciación. Y si el proceso de iniciación de cordialidad era que todos fueran amigos, ayudar al prójimo y ser feliz, el proceso de iniciación de Osadía no va a ser así. El proceso de iniciación va a ser pelea, cuerpo a cuerpo, uso de armas, saltar desde edificios muy altos, escalar, correr y lo peor de todo, recién ahí se van a enterar que no todos entran a Osadía, porque tú puedes decidir querer ir a Osadía, pero Osadía puede decidir no quererte a ti. Así que solamente una cantidad de iniciantes va a poder lograr entrar a Osadía y eso va a ser a través de sus calificaciones en 2 etapas. La primera, pruebas físicas y la segunda, un mapa de miedos. ¿Qué significa eso? Te inyectan un suero que te hace vivir tus peores miedos y lo que tú tienes que hacer es desafiarlos. Básicamente ese es el mensaje. Los mejores de la primera y la segunda etapa, promedios, se consolidan, los mejores pasan y los peores se convierten en sin facción. Básicamente gente que vive en la calle sin un lugar estable. Podríamos hacer una comparación con los homeless, aunque no es tan exacta esa comparación porque en realidad los sin facción han sido despojados de la oportunidad de vivir en una comunidad y... Pero bueno, no sé si lo estoy explicando tan bien, pero el mensaje creo que se entiende, ¿no? Los sin facción podrían venir a ser un equivalente de los homeless. Y ahora sí, vamos a ver qué va a pasar durante el proceso de iniciación de Tris Prior. El proceso de iniciación de Tris Prior va a comenzar en Osadía y aquí hay algo que ellos no sabían, que solamente podían pasar unos cuantos. Y ese estrés que le ponen a los chicos que están iniciando es tan alto que va a salir lo peor de las personas. Van a empezar a atacarse unos a otros por la espalda con tal de deshacerse de la competencia. Si bien estas situaciones de estrés sacan usualmente lo peor de las personas, también algunos pueden mostrar lo grandes personas que son. Y Beatriz Prior se va a quedar en el lado de la gente decente, de la gente íntegra, que a pesar de la situación de estrés no termina corrompiendo su estructura de valores morales. Van a tener instructores y uno de ellos se va a llamar 4 o 4, que es 4 en inglés, y vamos ahí a descubrir algo. Yo les había dicho que uno de los hijos de uno de los líderes de abnegación se había ido años atrás. Bueno, lo adivinaron. Era 4 o 4. ¿Y por qué se va a 4 de su facción? Porque sí, su padre era una mala persona y lo maltrataba en su casa, al igual que su mamá. Entonces 4 se va a Osadía con la esperanza de dejar de tener miedo y poder enfrentar a su padre. ¿Y de dónde sale el apodo 4? Porque solamente tenía 4 miedos. Algo muy bajo para el ser humano promedio. Dato curioso, Beatriz Prior solamente va a tener 6 miedos. En fin,
4 los va a entrenar y en el proceso Beatriz Prior y 4 van a empezar a hacerse ojitos, van a empezar a verse, van a empezar a decir me gusta, no me gusta, y 4 va a empezar a ayudar a Tris Prior a poder enfrentar todo el proceso de iniciación. Al final, Tris Prior va a sobrevivir a la parte física y va a entrar a la parte del mapa de miedos, en donde, como les comenté, solamente tiene 6 miedos, pero hay algo extraordinario. Como ella es divergente, se da cuenta de que está en una simulación. Los que no son divergentes no se dan cuenta que están en una simulación. Y esa simulación es grabada. Entonces 4 se da cuenta de que Tris es divergente, que su vida corre peligro porque ser divergente es algo muy peligroso y empieza a ayudarla para que pueda engañar a los que le van a tomar el examen, la simulación de los miedos y no se den cuenta de que ella es divergente. ¿Y por qué 4 va a hacer todo eso? Sí, él también es divergente. Así que lo que tenemos es una historia de ciencia ficción posapocalíptica con romance. Con la ayuda de 4, Tris va a lograr pasar ese mapa de miedos sin levantar sospechas de su divergencia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a quedar entre las mejores alumnas de ese proceso de iniciación. Y de esa manera va a formar parte de la facción Osadía. En un día de visita, su madre la va a buscar, le va a confesar que ella era de Osadía, que las cosas afuera en las otras facciones no están tan bien y que Erudición está presionando mucho a Abnegación para que entregue el poder político. Así que las cosas están muy mal. ¿Qué es lo que va a pasar en Osadía? A todos les van a inyectar una suerte de suero que tiene un rastreador que supuestamente era para algo totalmente diferente de lo que finalmente terminó siendo. Era un chip de control mental que usó Erudición para poder controlar psicológicamente a todos los de Osadía, volverlos un ejército sin mentes y destruir Abnegación. Los atacaron totalmente. Acabaron con familias enteras. Fue una masacre. Pero ¿quién se da cuenta de lo que está sucediendo? Tris Prior y 4. Porque al ser divergentes, ese suero que les habían inyectado con una suerte de chip no funcionaba en ellos. Así que, sin estar como, digamos, con este control mental, van a poder llegar a los headquarters de Erudición y van a poder acabar con todo. Sin embargo, van a tener que salir huyendo porque Erudición va a lograr, por así decirlo, salirse con la suya y decir a las demás facciones que todo lo que había pasado con Abnegación no era realmente lo que había pasado. O sea, va a haber mucha corrupción por debajo de la mesa, van a suceder muchas cosas y la verdad no se va a saber. Así que Tris Prior, 4 y algunos más van a terminar siendo sin facción porque van a tener que huir de Osadía. Y lo peor es que ahora están siendo perseguidos por Erudición. Vamos a analizar un poco qué nos quiere decir Verónica Roth con este libro. Y a ver, Divergente, Insurgente y Leal es una trilogía, así que Divergente solo nos está diciendo la tercera parte de la historia. Verónica Roth plantea un mundo posapocalíptico en donde las personas actúan de manera diferente a como tú y yo porque solamente tienen una cualidad principal que explotan. Entonces te dice, si una persona es osada, no va a ser erudita. ¿Por qué? Porque los osados se van a exponer al peligro por simple placer de exponerse al peligro y no van a ser eruditos, no van a ser sabios, se van a exponer por las puras. Los eruditos van a poder cometer crímenes atroces porque toda su inteligencia la usan para conseguir sus fines y no son cordiales, por ejemplo. Pero los cordiales, que tratan bien a todos y tratan de mantener la paz en todos los lugares, son unos cobardes porque a la hora de la hora no van a tomar las armas ni van a enfrentarse a los otros. Los sinceros no van a ser cordiales porque por decirte la verdad van a terminar tratando mal a las personas. Entonces, al final lo que Verónica Roth dice es una persona, un ser humano como tú y como yo debe tener un poco de todo. Una cualidad principal sí, pero también un poquito de lo demás para que no pasen las cosas que terminan pasando en Divergente. Eso es un poco más o menos la hipótesis que ella plantea en cómo sería la sociedad posapocalíptica si es que las personas solamente tuvieran una cualidad principal. Es un libro que también habla mucho acerca de superación personal, porque 4 tiene que enfrentarse a sus miedos y tiene que superar el hecho de que creció en un hogar con violencia. También habla un poco de poder hacer las cosas correctas a pesar de que esté todo el mundo en contra,
porque para Beatriz Prior hubiera sido muy fácil fingir que estaba bajo el efecto del suero y no enfrentarse a nadie y no terminar siendo una sinfacción. Entonces es un libro que te invita a reflexionar acerca de cómo podría ser la sociedad en un futuro, pero también te invita a reflexionar acerca de hacer lo correcto a pesar de que tengas la cancha en contra. Y ahora sí les voy a contar si es que lo recomiendo o no. Con Divergente, para ser sincera, yo tengo sentimientos encontrados. El primer libro, soy honesta, me gustó. Me gustó el primer libro de Divergente. Era un libro de ciencia ficción que trataba temas sociales, pero también tenía mucho romance con 3 y 4. Además, hacen la película, el protagonista es Tío James, y después tú leías un libro pensando que 4 era Tío James. Entonces, digamos que a las chicas nos encantó, al menos a mí y a las que conocí en esa época, nos encantó Divergente. Pero no dejaba de tener este sentimiento de que había tratado de ser un The Hunger Games y no lo logró. Pero también siento de que la temática llegó a ser diferente en algunos aspectos, en donde ya trató de ver temas un poco más intelectuales, ¿no? The Hunger Games es una gran serie que está un poco más ligada a una guerra o a una revolución. Esto es más ligado a estrategia y a juego mental, por así decirlo. Y sí, el primer libro fue bueno, me gustó, pero a la hora de la hora no termina siendo mi libro de ciencia ficción favorito. Sí me gustó, recomiendo que lo lean. Sí puedo recomendar que lo lean si es que les gusta muchísimo la ciencia ficción. Ahora, si van a leer solamente un libro de ciencia ficción en su vida, no les voy a decir que sea este. Les recomendaría The Hunger Games antes. Pero bueno, no es mi favorito de ciencia ficción, pero tampoco es que te diga es un mal libro que está mal escrito. Porque no está mal escrito, es un libro que está bien escrito, es un libro que tiene ideas claras, es un libro que tiene personajes claros, y para los libros que están saliendo hoy en día, un libro bien escrito con personajes claros, con ideas claras, con mensaje claro, con inicio, desenlace, final, es un gran logro. Porque hoy en día están saliendo muchos libros de ciencia ficción que tú los lees y dices, por Dios, el autor no hizo bien su chamba y el editor lo dejó pasar. Divergente es un libro que está bien escrito y además, ¿quién no quiere leer una historia de amor posapocalíptica? Al menos yo sí cuando era adolescente, e incluso creo que lo volvería a leer hoy en día porque te dice mucho más que una historia de romance. Te dice mucho más porque también habla acerca de conflictos sociales y eso siempre es interesante. Eso es todo por el video del día de hoy. Hemos hablado en este video acerca de Divergente, el primer libro de la trilogía de Veronica Roth, una escritora estadounidense que escribió esta trilogía un poco dirigida hacia el público juvenil. Un libro que llegó a tener muchos reconocimientos, quizás no de la crítica, quizás no de asociaciones de escritores importantes, pero llegó a tener el reconocimiento del público, llegó a tener el reconocimiento de los lectores, y eso también dice mucho de una novela, porque fue una escritora que con un mensaje, con un libro bien escrito y con personajes definidos, con un producto de calidad, llegó a atraer a un público juvenil, adolescente, y eso también hay que reconocérselo. No solamente hay que reconocer a los escritores que logran premios de la crítica, etcétera, también llegar a un público juvenil con un mensaje interesante, con un mensaje de superación, de hacer lo correcto, de plantearse qué tipo de ser humano quiere ser uno, también es válido. Y también es digno de admirar porque hoy en día llegar a los adolescentes con un libro bien escrito es difícil. Así que en el canal La Coleccionista de Historias le reconocemos eso a Veronica Roth. Cuéntenme por favor en los comentarios si es que ustedes leyeron esta trilogía, qué les pareció Divergente, si es que vieron la película, les gustó o no, protagonizada por Tío James. Probablemente a más de una les gustó esa película. Pero en fin, eso es todo por el video del día de hoy. Manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.